En este video tenemos la tercera parte y la conclusión de la enseñanza del diezmo. Los que no han escuchado la primera y segunda parte, les sugiero a que lo escuchen para que puedan entender con más claridad el contexto de la enseñanza de hoy. Hoy vamos a ver el pasaje donde el Cristo menciona el diezmo y por último vamos a ver en la carta a los Hebreos, porque también ahí se menciona el diezmo por última vez. Abran sus Biblias, por favor, al anuncio de Mateo capítulo 23, verso 23. En este pasaje tenemos al Cristo reclamándole a los grupos religiosos de Israel. Uno de esos grupos se llamaban los escribas, que eran los maestros de la ley de Moisés. El otro grupo eran los fariseos, y la responsabilidad de ellos también era de enforzar la ley de Moisés, pero tal parece que enforzaban más las tradiciones religiosas de ellos mismos que la ley de Dios. Veamos lo que dice el verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo que es más importante de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, y no dejar lo otro. Amigos, recuerden que en este pasaje, en acuerdo con la ley de Dios, el Cristo está en Israel, y está en el gran templo de Dios, en la ciudad de Jerusalén. Es el lugar señalado por Dios, en donde los judíos tenían que traer sus diezmos y gastarlos aquí mismo, en la presencia de Dios y en una atmósfera de celebración. Otra cosa que tenemos que tener en mente es que a la nación de Israel se les dio las leyes de Dios a través del profeta Moisés. Todos los judíos sabían que tenían que diezmar del producto de la tierra. ¿Notaron eso? Todos sabían que tenían que diezmar del producto de la tierra. Y como ven aquí, la menta, el eneldo y el comino son productos de la tierra. El mismo Cristo les dijo que eso es correcto. Eso es lo que tenían que hacer. Pero el mal estaba, y el mal aún está hoy mismo, en que esos grupos religiosos abandonan lo más importante de la ley, que viene siendo la justicia, la misericordia y la fe. Y esto es exactamente lo que está sucediendo hoy en día con los grupos religiosos, porque en ningún lugar de la ley, o en ningún lugar de la Biblia en este caso, dice que Dios requiere que ustedes den el 10% de sus ingresos al pastor, o al ministro, o al sacerdote romano, o a ninguna otra persona. ¿Notaron eso? En ninguna parte de la Biblia dice que ustedes deben dar el diezmo de sus salarios. Eso es un engaño, es una extorsión y es un fraude. Aquí, en Mateo 23, verso 23, el Cristo está mencionando el diezmo del producto de la tierra, conforme a la ley que Dios mandó, en la ley, en el libro de Deuteronomio. Y no solo eso, sino que el Cristo les estaba hablando aquí a los judíos de Israel. Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes son judíos de Israel? Y aunque ustedes fueran judíos, hoy en día no estamos bajo el régimen de la ley, sino que estamos en la gracia de Dios, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en los planes y los propósitos de Dios. Estos hombres religiosos de hoy en día han perdido la justicia, la misericordia y la fe cuando los quieren hacer sentir culpables. Les dicen que están robando a Dios cuando les leen el pasaje del profeta Malaquías capítulo 3. Les quieren hacer sentir culpable cuando Dios ya nos dijo que somos libres de toda culpa por la sangre del Cristo, nuestro Salvador. La sangre del Cristo es nuestra justicia. Y como ven ustedes, este pasaje en Mateo capítulo 23, verso 23, no tiene nada que ver con el falso llamado diezmo de tus ingresos. Y si estás buscando bendición hasta que sobreabunda, déjame decirte que Dios no necesita tu dinero para bendecirte, porque Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Cristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesús el Cristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en el Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3.
Pero si ustedes van a leer al profeta Malaquías, capítulo 3, versos 8 al 10, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Permítanme decirles que el profeta Malaquías le estaba recordando a la nación de Israel los términos del pacto del Antiguo Testamento que se encuentran en Deuteronomio capítulo 28, donde dice que si eran desobedientes a las leyes de Dios, entonces ellos, los judíos, los israelitas, serían malditos con maldición. Pero si eran obedientes a la ley de Dios, entonces ellos, los judíos, los israelitas, serían bendecidos con bendición hasta que sobreabunde. Otra vez les vuelvo a recordar, estos eran los términos del pacto de Dios con Israel, no con ustedes gentiles. Veamos en Deuteronomio capítulo 28, porque allí tenemos las bendiciones y las maldiciones. ¿Para quién? Para la nación de Israel. En Deuteronomio capítulo 27, versos 11 y 14 dicen así: y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, verso 14, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. En Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 2, tenemos las promesas de bendiciones para Israel. El verso 1 dice así: y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios. Como ven, ahí están las promesas de bendiciones a Israel, a los judíos del Antiguo Testamento. Pero noten ahora las maldiciones aquí mismo en el verso 15 y 16. Verso 15. Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Ahora, volviendo al profeta Malaquías, capítulo 3, versos 8 y 10. Como ven, aquí están las maldiciones y las bendiciones, tal como Dios les prometió en Deuteronomio. Entonces, este pasaje no tiene nada que ver con nosotros los creyentes en el Cristo, los que hemos sido justificados con su sangre. Este pasaje de Malaquías no tiene nada que ver con nosotros, ni las bendiciones, y mucho menos las maldiciones. Y ahora veamos el último pasaje en la carta a los Hebreos en el capítulo 7. Eso es Hebreos capítulo 7, para que se den cuenta que tampoco ahí tiene nada que ver con el dar el diezmo de tus ingresos. ¿Por qué? Porque esta carta a los Hebreos no fue escrita para enseñarte a que des tus diezmos. No, eso no es el propósito de esta carta. Más bien, el propósito de esta carta era, o más bien es, para demostrar que el Cristo es superior a los ángeles. Eso se encuentra en el capítulo 1, verso 4. Y que el Cristo es superior a Moisés. Eso se encuentra en el capítulo 3, verso 3. Y que el Cristo es superior al sumo sacerdote de los levitas. Eso se encuentra en el capítulo 5, verso 10. Y que el Cristo es superior a todas las cosas. Ese es el propósito de la carta a los Hebreos. Esta carta no se trata de darte instrucciones para que des tus diezmos, y mucho menos diezmos de tus ingresos. El diezmo de tu salario no es bíblico. Eso es algo inventado por los hombres para sus propias ganancias. Veamos qué dice en Hebreos capítulo 7, verso 1.
porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes. ¿Recuerdan ustedes que leímos este pasaje en la primera parte de esta enseñanza? En Génesis capítulo 14, cuando vinieron algunos reyes con sus ejércitos contra la ciudad de Sodoma, en donde vivía Lot, el sobrino de Abraham, y se lo llevaron cautivo a él y a muchas otras personas, y se llevaron todos los bienes de la ciudad. Leamos el verso 4. Mirá pues cuán grande fue este refiriéndose a Melquisedec, al cual aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de los despojos. ¿De qué dio diezmos Abraham? Dio diezmos de los despojos, o del botín, o de los bienes que recuperó. Porque Abraham se levantó contra esos reyes, y recuperó a la gente y el despojo. Y cuando regresaba, el rey Melquisedec le salió al encuentro, y bendijo a Abraham, y Abraham le dio el diezmo del despojo, o sea, le dio el diezmo de todos los bienes que recuperó. Permítame decirles que dedicar el diezmo del botín de guerra era algo que se practicaba en aquellos tiempos. Obviamente es algo que ya no se practica en estos tiempos presentes. En la nación de Israel tampoco se practicaba este diezmo del botín. Más bien, Dios estableció el diezmo del producto de la tierra, tal y como vimos en Deuteronomio capítulo 14. Pero Dios nunca ha establecido un diezmo de los ingresos o del salario de una persona. Eso no es bíblico. El diezmo que sí es bíblico es parte de la ley del Antiguo Testamento. Pero nosotros, los creyentes en el Cristo, no vivimos bajo las leyes del Antiguo Testamento. Gálatas capítulo 5, verso 18. Porque si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. El diezmo es parte de la ley, pero nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros somos guiados por el Espíritu. El Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios capítulo 2, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga.